Martín, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy a gusto estar contigo. Gracias, Pedro. El gusto es nuestro. Carlos y yo platicábamos hace unos días de eso, Pedro. La falta. Un saludo a Carlos también. Sí, la falta Hola, de. Pedro. La falta de aspirantes, Pedro, que tenemos para entrar a formar parte de las filas policíacas. ¿Cuáles son los principales inhibidores que tú puedes destacar en tu experiencia? Mira, Martín, es un muy buen planteamiento y, por supuesto, absolutamente justificado y además necesario. Creo que el abordaje es multifactorial y créeme que lo viví en carne propia. No es una solución tan simple. Recordarás tú y Carlos que hace unos años hubo inclusive en Tijuana una empresa contratada para contratar, valga la redundancia. El municipio contrató una empresa para hacer una contratación de aspirantes a ser oficiales de policía. Y en ese momento, y todavía en la actualidad, Martín, Carlos, nos encontramos con algo que es verdaderamente lamentable: el alto porcentaje de reprobación de los exámenes de control y confianza. Ese es un factor. Por supuesto que este tema per se requeriría otra entrevista, pero si me permites lo dejo como un planteamiento. Otros serían los dineros, Martín, Carlos. Cada oficial que entra a participar en su formación inicial, que dura 6 meses, no solo es su estancia presupuestada, sino que por obligación se tiene que garantizar que una vez que esta persona, hombre o mujer, egrese, debe de tener asegurada su plaza. Y al asegurar su plaza implica una unidad por lo menos compartida donde moverse, implica armamento, uniformes, su sueldo. Entonces requiere de una programación anticipada bastante seria. Llegó unas generaciones hace unos años también que por no haber hecho esta anticipación se graduó una generación y duraron un año para contratarlos. Por supuesto que cuando estaba ya listo el presupuesto, ya muchos ya se habían contratado en otro lugar. Y un tercer punto del abordaje multifactorial que les comentaba, por supuesto, es la voluntad. La Academia de Policía producía determinado número. Cuando tuve el honor, porque es un honor, créeme que es un honor haber servido ahí, hice una propuesta para incrementar un 300% la producción de graduados anuales. Se logró particularmente, digamos, en un 80% la propuesta, y espero que ahorita siga con ese ritmo. Si es así, antes de que termine ese sexenio se habrá cubierto más o menos como un 60% de la deficiencia de policías. Entonces, es probable hacerlo, pero requieren esas 3 condiciones. Carlos, ¿algún planteamiento? Es que yo te escucho, Pedro, y veo que hay un problema así de, por supuesto, de lo que tú nos dices, es presupuestar a un oficial de policía, es presupuestar un presupuesto muy complejo que tiene que ver, como tú dices, con armamento, con movilidad, con no solo es su sueldo, es todo lo que conlleva esto. Y siempre hay, Pedro, y yo quisiera preguntártelo, el tema de los ingresos del propio policía. Te lo pregunto porque aquí en Ciudad de México es muy conocido empresas de seguridad privada que contratan a la ligera, pero ponen en el periódico, incluso afuera de las estaciones del metro, que si eres un policía que por lo menos estuviste 1 año y medio, 2 años en la corporación, te contratan de inmediato. Me refiero a la corporación policíaca, a la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana aquí en Ciudad de México, te contratan de inmediato. Y esto que se lee como un guachicoleo de policías, pues, perdón, ¿no? O sea, se roban a los policías capacitados, a los policías. Exacto. Merma mucho también porque les pagan más, porque tienen menos controles, porque estar en una corporación privada o en una empresa privada no tiene nada que ver con los controles de confianza, con toda la presión que tienes de la sociedad siendo oficial de policía. ¿Qué tan atractivo es en este contexto ser oficial de una fuerza policíaca? Sí es atractivo, Carlos. Sí es atractivo. Mira, por ejemplo, aquí no nos vamos muy lejos, lo que sí conozco yo bien. En Baja California, el salario de un policía de los municipios tiene que ser superior al de las fuerzas del Estado, a la pesca. Entonces, hay un proceso. Todos los policías que han cumplido con toda la normativa que es federal, hay una protocolización unificada a nivel federal para su formación inicial, tienen
certificación. Esa certificación tiene un periodo de validez y es nacional. Entonces, un oficial que egresa de la academia y se va a la fuerza estatal tiene determinado salario. Por supuesto que voy a omitir ahorita los rangos por respeto a ellos, pero claro, tiene un determinado rango. Pero resulta que algunas policías municipales, como en Tijuana, el salario es más atractivo. Entonces, es posible y es totalmente legal que un oficial pueda hacer un periodo de asimilación, que esto significa que cuando ya tienes la formación inicial y el certificado oficial, ya no necesitas volver a cursar los 6 meses de formación, obviamente. Entonces nada más te hacen una asimilación, cambias a otra adscripción y con eso incrementas tu salario. A ver, Pedro, esto Carlos, que te interrumpa, esto me lleva a pensar que el gobierno de Tijuana, que es el que más se lamenta que tenemos una carencia, corrígeme si estoy equivocado, creo que 2.500, 3.000 policías, podría contratarlos si quisiera, trayéndose oficiales de otros puntos del país o de Baja California inclusive. Sí, Martín, sí y no, porque algunos de esos no todos los que están disponibles necesariamente cumplen con la normativa. Los exámenes de control y confianza su vigencia son de 3 años. Entonces, si un oficial ya está fuera de ese periodo, evidentemente hay que mandarlo a otro lugar. Quiero evitar poner etiquetas, porque yo, recordarás tú bien, Martín, cuando fui secretario de Seguridad, mi eslogan, y que lo sigo diciendo, es que la policía de Tijuana tiene que respetarse. Y yo al interior les decía, pero yo no puedo ordenar que lo respeten si ustedes no se van a respetar. Pero generalmente las personas que cambian de corporación, no generalmente, hay un porcentaje que salió por mala conducta o por algo incorrecto. Entonces, eso también no es como que hay un mercado disponible para poder contratar. Pero sí, la policía de Tijuana lo hace procesos de asimilación con frecuencia. También los militares, por ejemplo. El militar se revisa la currícula y si cumple con lo mínimo para una formación inicial, puede tener un proceso de asimilación. Y en este caso, para los soldados es más atractivo, ya que el salario, el policía raso en Tijuana, ya está sobre los mínimos que se marcaron a nivel nacional, aunque no en la pública lo fue en algún momento. Entonces, es atractivo contratar. Regresamos entonces a las dos variables, Martín, que quedaban. Una, presupuesto, y otra, voluntad. Muy bien, pues te agradezco mucho, Pedro, que has aceptado conversar con nosotros estos minutos. Es un tema que necesitamos abordar entre todos, porque la gran exigencia en estos momentos de la sociedad y de los gobiernos es ese, el de seguridad pública, y no veo todavía que haya mecanismos factibles para resolver este problema. Así que te voy a pedir que mantengamos el contacto, Pedro, para que nos vayas un poco interiorizando a los ciudadanos de lo que tenemos que hacer y lo que hemos omitido también. Sí, con mucho gusto estaré a la orden, Martín. Saludos a ti, a tu audiencia y a Carlos. Un gran abrazo, Pedro. Que estés muy bien. Pedro Cruz Camarena, exsecretario de Seguridad Pública de Tijuana, exdirector de la Academia Estatal de Policía, exmilitar, fue miembro de la Fuerza Aérea, piloto creo, y un hombre con una puntualidad muy clara en los análisis de seguridad pública. ¿Qué crees, Carlos? Vamos al corte. Ya nos escuchan en minutos, son las 7:52. Volvemos.